Cambio climático y turismo. Relación clima-turismo. El cambio climático y el calentamiento global del planeta se han convertido en un tema clave de preocupación pública, apoyada por sólidos informes científicos, estudios económicos y una creciente cobertura mediática. Para el turismo, el cambio climático no es un evento remoto, sino un fenómeno que afecta ya al sector en diferentes entornos y destinos, desde las regiones polares hasta las islas tropicales, las montañas, las costas, las zonas áridas, los lugares patrimonios, entre otros. Hay que reconocer que hay una relación de dos direcciones entre el turismo y el cambio climático, ya que el turismo contribuye también a este último, principalmente debido a las emisiones que producen el transporte aéreo y el uso de la energía en las instalaciones. Riesgos climáticos para el turismo. Necesidad de adaptación. La variabilidad del clima y los cambios en los patrones climatológicos pueden afectar directamente a la planificación de los programas turísticos y a las operaciones diarias. Unos patrones meteorológicos cambiantes en los destinos turísticos y en los países emisores pueden afectar significativamente al bienestar de los turistas, a las decisiones que tomen sobre sus viajes e incluso al flujo de turistas. El cambio en los patrones de la demanda y en los movimientos turísticos tendrá consecuencias para las empresas turísticas y las comunidades receptoras que dependen de esa actividad y ocasionará efectos secundarios en otros sectores como la agricultura o la construcción. Es importante mencionar que cualquier reducción importante de las llegadas de turistas a los pequeños estados insulares o a los países en desarrollo incidirá negativamente en el empleo y producirá mayor pobreza. Los efectos indirectos guardan relación con el uso de los recursos naturales y el impacto físico en los destinos y la infraestructura turística, especialmente si se tienen en cuenta los episodios climáticos extremos. El clima como recurso turístico. El clima es un recurso turístico natural, ya que es un elemento natural que a través de la acción humana hace posible la actividad turística y satisface las necesidades. El clima se convierte en recurso cuando se incorpora un bien o servicio turístico. Es así como el clima, recurso natural, ayuda a generar el producto turístico. Estos recursos se sostienen por ser la base de unas demandas sociales determinadas. Así, el clima se constituye en un recurso básico para diversas actividades, como por ejemplo, el turismo de sol y playa, los deportes de invierno e incluso los deportes náuticos. Los deportes de invierno dependen directamente de los recursos climáticos. Sin nieve hubiese sido imposible desarrollar centros de esquí. Pero incluso elementos del clima que tradicionalmente habían sido rechazados, como por ejemplo el viento, se han convertido en materia prima de nuevas actividades recreativas y han transformado áreas marginales en importantes centros turísticos. Los elementos del clima. Los elementos del clima son los componentes que lo definen y las variables a través de las cuales se manifiesta
su influencia sobre los demás elementos del medio natural, humano y económico. Así, dentro de los elementos que más influyen sobre las actividades turísticas encontramos la temperatura, la insolación, las precipitaciones, el viento, la humedad y la niebla. Cuando hablamos de clima, nos referimos al conjunto interrelacionado de elementos que influyen al medio natural, económico y humano. El clima es el que determina la adecuación de una determinada zona para el turismo. Este se establece sobre un espacio y organiza sus actividades en el cuadro permanente del clima de ese lugar. Sin embargo, es el tiempo meteorológico el que determina el momento adecuado para realizar una actividad turística. Así, pues el clima y el tiempo meteorológico influyen en el desarrollo turístico. El clima influye en el marco ambiental de la actividad turística por la configuración de la vegetación, los procesos morfogenéticos, la distribución de la fauna, el caudal de los ríos en el suministro de agua. A su vez, el clima ejerce una gran influencia en la estacionalidad de la actividad turística. Estaciones largas permiten una mayor rentabilidad del capital invertido y de las infraestructuras. Climas ideales. El ideal climático de la mayoría de los turistas comporta tres exigencias principales, sin la satisfacción de las cuales no se podrá considerar un éxito a las vacaciones. Exigencia de seguridad, exigencia de disfrute y exigencia de confort y de salud, puesto que la actividad turística es incompatible con un riesgo elevado de catástrofes naturales, susceptibles de comprometer los bienes y la vida de los venerantes. ¿Cómo influye en el cambio climático? Según Raúl Mercado, existen tres modelos de desarrollo turístico con base territorial en los que considera el nivel de competencia y los hábitos del consumidor, y cómo influye el incremento del nivel de exigencia. Los tres modelos coexisten en la actualidad y responden a un contexto de relaciones asimétricas. En el primer modelo tradicional, se inicia el desarrollo turístico con la creación de la oferta, destino, y el consumo de recursos naturales. Se incrementa la demanda de turistas y aumenta el ingreso por actividad turística. Para seguir creciendo hay que seguir creando oferta y consumiendo recursos. Es decir, plantear una lógica explotacionista que respete los tiempos sociales en desmedro de los tiempos naturales. En el segundo modelo, el actual, el esquema anterior se agrega que el conocimiento se consigue mediante las mejoras del producto, del servicio, con la segmentación y no solo con el consumo indiscriminado de recursos naturales. Es decir, que los inversores apuesten por optimizar la infraestructura y los servicios para garantizar la continuidad del consumo. En el tercer modelo, el futuro, para seguir siendo competitivos, hay que ofrecer un producto más acorde con las exigencias de la demanda, por lo que no solo se deben conseguir mejoras del producto, del servicio y la gestión, sino que hay que recuperar espacios y entornos previamente degradados, puesto que las preocupaciones medioambientales de la demanda de turistas obligan a los gestores del sector a atender a los tiempos naturales. Hoy en día,
existe un consenso más amplio respecto a la necesidad urgente de que el sector turístico se adapte a los cambios de las condiciones climáticas y adopte medidas en previsión de futuros efectos, así como de que mitigue los impactos ambientales que contribuyen al cambio climático.